¿cómo están? Esto es Transición 2030. Un nuevo programa tenemos hoy donde nos vamos a preguntar, por ejemplo, qué es el cambio climático, pero qué significa hoy, cómo nos afecta a la Argentina, por ejemplo, y qué relación existe entre economía y ambiente. ¿Puede un país, por ejemplo, como la Argentina, crecer pensando en energías renovables, energías limpias? Bueno, de todos estos temas vamos a conversar con dos referentes de Argentina y diría también internacionales sobre estos temas, así que los invitamos a sumergirse con nosotros en este nuevo programa. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo. Aquí lo que se extrae es la salmuera de litio. Grandes extensiones para energía eólica y solar. Caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica. Y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. ¿Vaca muerta? Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nos vamos a dar el gusto de conversar con nuestra primera invitada del día. Voy a leer porque tiene muchos pergaminos y es un resumen de su currículum nomás. Ella es economista ambiental, escuchen bien, economista senior en cambio climático del Banco Mundial, profesora de UCEMA y sabemos que la quieren mucho sus alumnos y alumnas, doctora en economía de la Universidad de California en Los Ángeles y participó, por ejemplo, del trabajo de la entidad financiera Informe sobre Clima y Desarrollo. Bueno, con todo esto le damos la bienvenida a Transición 2030 a Mariana Contegrán. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Hice un resumen nomás porque si no me quedaba terminado el programa leyendo todos tus pergaminos. Bueno, gracias. Sí, pero tenés razón, soy profesora en la UCEMA y economista en el Banco Mundial. Y ser economista ambiental es un poco raro en Argentina porque hay muy pocos. Eso te iba a preguntar, Sí. antes de meternos con algunas cosas, digo, bueno, no, creo que es la primera vez que escucho que hay una economista ambiental. Sí, en realidad se pueden contar con los dedos de las manos los que hay en Argentina, hay menos que en otros países. Pero bueno, yo soy la más vieja de esos. Sí, economía se relaciona mucho con ambiente, mucho más de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque en realidad hay una relación de ida y vuelta entre la economía y el ambiente, porque las actividades económicas impactan en el ambiente y después el ambiente se toma la revancha y impacta en la economía, por ejemplo con las sequías, las inundaciones. Entonces es una relación, digamos, de amor y odio, porque es de ida y vuelta entre las dos cosas. Pero ¿cómo llegaste, digamos, entiendo, vos empezaste estudiando economía, trabajando desde ese Sí. lugar, ¿cómo llegaste a dedicarte a ser economista ambiental? Te lo puedo contar bien. Yo estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, sin saber nada de ambiente. Después hice una maestría en el Instituto de ITEL en Políticas Públicas. Seguía sin saber nada de ambiente. Y cuando salí de la maestría me dijeron, ¿preferirías quedarte de ayudante o ir a la Cancillería? Que en ese momento el secretario de Relaciones Internacionales era Alieto Guadagni, que es alguien que ha sido un economista importante y todavía lo es. Entonces elegí ir a la Cancillería. Y ahí en la Cancillería me mandaron al grupo de medio ambiente del Mercosur. Te estoy hablando del año 93. Y bueno, ahí descubrí que la economía estaba muy relacionada con el ambiente. Y cuando fui a estudiar un doctorado, que fui a UCLA, había un campo dedicado a los temas ambientales. Y entonces estudié ese campo y ahí me convertí en un economista ambiental. En un momento que no se hablaba masivamente, no estaba en la agenda pública, no solo de Argentina, sino de la mayoría de los países. Sí. Ahora está. Y me quiero meter con la pregunta que te quería hacer, porque lo podemos palpar al cambio climático. Sin embargo, muchos todavía dicen, no, hay gente que discute que existe el cambio climático, hay negacionismo con respecto a eso. De hecho, muchas veces viene de gente poderosa. Sin
si vos tuvieras que explicarle a nuestro público del otro lado, ¿en qué pueden ver hoy en día en la Argentina qué es el cambio climático? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, el cambio climático se mide básicamente con tres cosas. Uno es el cambio en la temperatura, el cambio en las lluvias, en las precipitaciones y la superficie cubierta de nieve. ¿Cómo cambia? Esas son las tres principales variables. Superficie cubierta de nieve. Claro, cuanto más calor hace, sí, menos superficie cubierta, o sea, los glaciares se achican, hay menos superficie de la Tierra cubierta de nieve. Eso, por ejemplo, en la Antártida. En la Antártida, eso es lo más común de verlo. Porque te pregunto, porque algunas noticias que salen así esporádicas, salió una flor en una parte de hielo, todo eso, es un indicador malo. Es un indicador malo. Y lo mismo que descubren gente que se quedó abajo de avalanchas, que ahora está saliendo porque se derriten los glaciares, eso es un indicador malo. Ahora, si uno mira a lo largo del tiempo la temperatura, ve que hay ciclos naturales, pero desde la revolución industrial para acá, esos ciclos ya no están más, se va para arriba, o sea, hay un aumento, no vuelve para abajo. Estamos hablando de la temperatura de la Tierra. Temperatura, eso es lo más claro. Lo que pasa que es de la temperatura promedio de la Tierra, porque el clima es como, yo soy economista, ¿no? Te lo explico muy burdamente. No, pero está perfecto, pero lo explicás como profesora y lo queremos entender. Yo a los alumnos les digo que el clima es como una cama de agua. Viste que la cama de agua vos te apoyás y baja y después sube. Entonces hay lugares donde va a haber más sequías y lugares donde va a haber más lluvias. Lo que pasa es que en promedio es que sube, ¿está bien? Por ejemplo, vos me preguntaste de Argentina. Sí. En Argentina los estudios que hay de los climatólogos, de los que hacen las ciencias duras, digamos, es que en el norte va a haber más, en el noreste del país, digamos, va a haber más lluvias. Por ejemplo, ¿qué provincia? Y, por ejemplo, Salta, Jujuy, o sea, todo el norte, pero más sobre el este que sobre el oeste, ¿no? Más lluvias. Más lluvias, pero sobre la cordillera, o sea, en Cuyo, todo ahí, va a haber más sequías, ¿está bien? Porque el clima, como te digo, es algo móvil, o sea, es que el promedio sube, pero en algunos lados es más seco y en otros lados es más frío. No es que en todos lados va a haber más lluvia, en todos lados va a haber más temperatura, es en algunos lados va a haber más sequías, en este caso contra la cordillera, y en otros lados va a haber más lluvias, que en este caso en el norte, en el caso de Argentina. ¿Y Buenos Aires, por ejemplo, ciudad, provincia de Buenos Aires? Y ahí la idea es que si aumenta el nivel del mar va a haber más inundaciones, que eso está bastante estudiado. El Río de la Plata, los meteorólogos, por ejemplo, de la UBA, que tienen un departamento muy importante, estiman que va a aumentar el nivel del mar, entonces que va a aumentar también por consecuente el Río de la Plata, y entonces, bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Y eso de tiempo te lo estoy explicando desde la ignorancia de economista, ¿no? Ya sé, pero digamos, yo te quiero preguntar si es cierto. Yo he visto algunos gráficos de proyecciones que hacen sobre la ciudad de Buenos Aires inundada, por ejemplo. ¿Eso lo vamos a llegar a ver nosotros? Y las proyecciones, depende de qué edad tengas, yo seguro que no, porque las proyecciones que hay son a 2100, ¿no? Dentro de muchos años. Y hay una incertidumbre, no te puedo decir con probabilidad uno qué va a pasar. Ahora, vos decís, las proyecciones son a 2100 y a mí se me viene a la cabeza, bueno, los tiempos no han sido siempre un problema y no lo pienso solo por Argentina, sino los dirigentes del mundo, de las élites dirigentes que quizás piensan, bueno, a mí no me va a tocar, entonces la forma de producción, y ahora nos metemos directamente con la relación de ambiente y economía, puede seguir esperando un poco más, dejar de emitir tanto, cuidar un poco más el ambiente total, falta para que, no sé, llegue el colapso. Y lo que pasa es que la temperatura se ve que está aumentando, no falta tanto porque en los últimos años uno ha visto que el promedio subió. O sea, la idea es que, ¿viste esto de los 2 grados del Acuerdo de París? Sí. No sé si la audiencia lo sabe, Lo hemos contado, pero contalo así brevemente. El Acuerdo de París lo que dice es
que la temperatura no aumente más de 2 grados con respecto a antes de la revolución industrial, ¿está bien? Sí. Y ya más o menos se sabe que aumentó 1.1 grados, ¿está bien? Hasta ahora ya aumentó 1.1 grados, o sea que no queda tanto. Tenemos fiebre ya. Claro, ¿por qué es? Y porque hay impactos en la salud de tener mucha temperatura, ¿viste? Es impactos que ya son medibles, ¿está bien? Entonces, eso es, o sea, algo ya se está viendo y si no se hace nada, seguirá. Ahora, ¿qué es lo que...? Yo creo que hay mucha más concientización desde que se empezaron a ver los impactos en los últimos 10 años, que se vieron más concretamente, ¿no? En la comunidad internacional. El problema es que hay 3 problemas que dificultan, digamos, que se avance más de lo que se avanza. Un problema es que son muchos países, ¿viste? ¿Viste? Vos fuiste a la COP, me comentaste. Con Transición 2030. Claro, Transición 2030 fue a la COP. Y es impresionante la COP, porque son 200 países del mundo que tienen no sé cuántos representantes más los eventos que se hacen aparte. Entonces, 200 países es muy difícil ponerse de acuerdo. Claro, porque además tiene que haber consenso total. Claro, entre exacto. todos los países. Después, otra cosa difícil es que no hay un indicador, no podés decir, todos vamos a tener las mismas emisiones per cápita. ¿Por qué? Porque China, por ejemplo, que tiene mucha gente, fácilmente tiene pocas emisiones per cápita, claro, porque son muchas las personas que viven en China. Pero Australia, que tiene poca gente, le cuesta cumplir con ese indicador. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, más que ponerse de acuerdo a nivel internacional, lo que está pasando es que distintos países hacen distintas cosas y se va llevando algo de política. Por ejemplo, ahora se sabe que si los países hacen lo que le prometieron a París, que son estas contribuciones, ¿viste? Sí, determinadas a nivel nacionalmente determinadas, igual la temperatura aumentaría entre 2,4 y 2,6, o sea, no se llegaría a París, ¿está bien? Ya sabemos que no vamos a cumplir en el mundo todos los que acordamos, todos los países del mundo que acordamos que íbamos a bajar las emisiones, no vamos a llegar con los objetivos para no estar en peligro, básicamente, con la temperatura de la Tierra. Exacto. ¿Y eso qué implica? Y implica que hay que hacer más. Entonces, después de estas contribuciones nacionalmente determinadas, los países ahora están en una nueva ola de promesas, que son estas net cero neto, net zero en inglés, que es que van más allá de las NDCs. Lo que prometen es, por ejemplo, carbono neutralidad, que es que sus emisiones neteadas de la captura, porque viste que las actividades económicas emiten la energía, que es por lo que hablábamos hoy que querían saber en el programa, es de los que más emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esas emisiones son un aumento de emisiones, pero después se netean con la captura. ¿Los mercados de carbono son esos? Podés capturar en los mercados de carbono. Ahora, si querés, te lo explico bien. Sí, entonces, los países prometen net cero, ¿qué quiere decir? Que van a seguir emitiendo, pero como capturan, ¿quién captura? Los bosques. Si vos plantás un árbol, captura carbono. Entonces, emiten, pero capturan. Entonces, en el neto llegan a cero. Eso es el net cero. Digamos. Compensás. Yo emito, contamino, pero por el otro lado te planto un árbol. Exacto, y compenso. Compensás. Claro, ¿Y eso sirve? Y eso sirve, porque eso, si llegás a las emisiones netas cero, eso sirve. De hecho, si vos querés llegar al objetivo de París, ¿qué tenés que hacer? Que todo el mundo sea neto cero en dióxido de carbono, que eso es lo que es más afectado por la energía. Y que los otros gases, por ejemplo el metano, esos gases se estabilicen. Con eso alcanza. ¿Está bien? Vamos a traducirlo un poco a qué tendría que pasar en la Argentina, pero antes te abro una pestaña para preguntarte esto que vos explicas de cero neto. Sí. ¿Cómo juegan los mercados de carbono? Que alguna vez lo hablamos acá en la COP, porque era algo que se discutía en la Cumbre Climática Mundial. Después lo vamos a refrescar, pero
nos interesa saber, digamos, cómo funcionan, qué son, y en la Argentina, digamos, si esto ya está funcionando. Bueno, los mercados de carbono es así, tiene su complejidad. Por un lado hay mercados obligatorios, ¿está bien? Entonces, se llaman compliance. Sí. Esos mercados obligatorios, hay muchos mercados en distintos países. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su propio mercado, después ese es el mercado más grande, digamos. Pero después están los mercados de carbono del Acuerdo de París, del artículo 6, que lo habrán escuchado en la COP, que todos esos son mercados que son o de países o internacionales. Y después hay un gran mercado, que es el que más se habla ahora, que son los mercados voluntarios, ¿está bien? Que eso es que una empresa puede reducir emisiones o capturar, ¿está bien? Eso se certifica con una certificadora, que hay 4 o 5 grandes certificadoras a nivel mundial, y uno eso lo puede vender. Esos son los mercados voluntarios, que han hecho un boom en los últimos años. Y en Argentina es un tema que se discute. Es más, hay una idea de hacer un mercado de carbono nacional en Argentina. ¿Está bien? ¿Y cómo funciona? Algo que ya haya funcionado en Argentina para explicarlo en la audiencia, porque sigue siendo complejo el tema, sí. De cómo funciona una transacción de mercado de carbono en la Argentina. Es así, mira. Te voy a hacer el ejemplo más simple posible, hasta casi chistoso. Yo me caso, ¿no? No porque ya hace muchos años que estoy casada, pero podría casarme carbono neutral. De hecho, hay gente, si ustedes googlean en la web, que se ha casado carbono neutral. Bueno, para mis segundas nupcias. A tus segundas nupcias podés casarte carbono neutral. ¿Qué es eso? Haces la fiesta, todas las luces, la película, el vestido, porque todo emite, ¿no? Desde todo lo que te pongas va a emitir. Lo que comes también. Exacto. Todo. Entonces, alguien te hace una cuenta de de tu evento, casamiento, cuántos son las emisiones de carbono. ¿Pero quién hace esa cuenta? Y le pedís a una certificadora que haga tu cuenta. ¿Ya hay en la Argentina? Hay en la Argentina, sí. ¿Cuenta cuánto emitirías vos? Exacto. ¿Cuánto vas a emitir viendo cómo va a ser la fiesta? ¿Y cómo compenso todo lo que voy a emitir de ahora te voy a explicar. Entonces, bueno, si te casás en invierno, la calefacción, si es en verano, el aire acondicionado. Y entonces vos decís, quiero que sea carbono neutral, o sea, tenés que compensar eso. Entonces, vas y hay empresas que venden esos certificados. Por ejemplo, una empresa que tiene un bosque en Misiones, que captura carbono el bosque. O sea, la empresa se compró el bosque y vende eso. Claro, o sea, tiene un bosque o lo planta para tener captura de carbono y poder vender esos títulos. Entonces vos pagás para comprar esos títulos y tenés tu evento carbono neutral. Y esto, a ver, yo no le veo un problema así como vos lo describís, al revés, digamos. Sería mejor que no hacer nada. Bueno, pero tenés que querer pagarlo. Claro. O sea, también eventos, supongamos yo organizo un evento, también puede ser carbono neutral. Apple, por ejemplo, tiene su celular carbono neutral. Pero te pregunto, digamos, una empresa como Apple o empresas de acá de Argentina que tienen altas emisiones. Sí. ¿Ya están haciendo esto de comprar certificados? Hay emisión de certificados para Argentina, no te puedo decir exactamente el número en emisiones, pero sí hay transacciones certificadas. Todo. O sea, ¿hay empresas que son carbono neutral? Hay empresas que son carbono neutral. O sea que hay un camino ahí de esperanza, de que se puede hacer más, profundizando los mercados de carbono. El tema que hay ahí es que los precios todavía son bajos, o sea, no es tanto negocio, porque el precio que te dan si vos vendés a ese que se casa la tonelada de carbono no es mucho. No vale nuestro recurso natural todavía. Claro, no vale, es entre 5 y 10 dólares. Entonces no es tanto negocio plantar árboles para vender esas emisiones, claro, porque es poco, tendría que ser más para que haya más incentivo a plantar árboles y con eso se bajen las emisiones. La idea es que tendría que ser entre 50 y 100 dólares
para que impulse más... Cada árbol. La tonelada de carbono, para que impulse más actividades de captura. Y vos decías recién, me interesa esto, porque en algún momento, con toda la discusión del DNU, de la ley ómnibus, se escuchó mercados de carbono como algo que se estaba discutiendo. No sé si es exactamente esto, pero vos dijiste, circula la idea en la Argentina de hablar de un mercado nacional de carbono. ¿Eso claro. cambiaría, digamos, que sea una política pública, subirle el valor a, digamos, ¿en qué cambiaría, digamos, que sea una política pública o poner en agenda pública desde el Estado el tema de los mercados de carbono? Y mira, Argentina tiene política de cambio climático. Si querés te resumo lo que es. O sea, Argentina tiene los compromisos de París, que los ha ido cambiando y los ha hecho cada vez más estrictos. Entonces tiene dos compromisos de París ajustados, todo eso. Y además tiene un impuesto a carbono en los combustibles líquidos. O sea, cuando vos compras nafta tenés un impuesto a carbono, que es bajito, pero que es un impuesto a carbono. No tiene mercados de carbono, sería otra herramienta. En las primeras versiones de la ley, no sé cómo habrá quedado ahora, estaba la idea de hacer un mercado de carbono. ¿Y eso puede mejorar? Eso puede mejorar porque es un instrumento más. Hay varios países en Latinoamérica que están pensando en mercados de carbono. Uno es Colombia, otro es Chile y otro es Brasil, que tienen la misma idea que ahora parece estar teniendo Argentina de hacer mercados de carbono. ¿En qué te mejora? En que vos, si vos estableces las reglas para hacer un mercado de carbono, la gente que le conviene va a estar incentivada a capturar para vender. ¿Está bien? El único detalle que hay que tener cuidado es que no se hagan todas las reducciones más baratas y que el país se quede sin reducciones para la NDC, para sus compromisos. A ver, ¿cómo sería eso? O sea, eso es así. Si vos, que eso es como la ingeniería que tiene que hacer el que se haga cargo de los mercados. El tema es así. ¿Para qué sirven los mercados? Para que haya incentivos a hacer proyectos que reduzcan emisiones o que aumenten la captura. ¿Está bien? Ahora, si esos proyectos que se hacen los acreditan todos los que los hacen, los privados, y se los venden empresas de otros lados que los usan para sus compromisos, esas reducciones ya no le quedan a Argentina. Claro, se van a empresarios de otro país. Exacto. Entonces ahí el gobierno lo que tiene que calcular bien es que las reducciones que queden le alcancen para cumplir con sus compromisos. Y te pregunto otra cosa que estaba en discusión también en la Cumbre Climática Mundial en Dubái, que era las certificadoras de, porque lo que algunos académicos discutían es, hay muy pocas certificadoras en el mundo que digan, bueno, esto es de esta manera, y era poco transparente, era lo que algunos criticaban sobre eso y que a veces se podía, era a veces caótico, decían, porque a veces es entre un Estado y un privado de un país subdesarrollado, entonces, un poco lo que vos estabas explicando recién, termina siendo muy injusto para los países que tienen muchos recursos naturales y que están encima poco desarrollados. No sé si esto es así, si lo puedes explicar mejor. Y eso, hay 5 grandes certificadoras a nivel mundial. Y sí se discute la transparencia, el monitoreo, o sea, siempre es un tema de discusión, ¿viste? Pero el mercado de alguna manera lo resuelve porque los precios de la tonelada no son parejos, o sea, te pagan más si el proyecto es de mejor calidad, ¿está bien? Entonces, tarde o temprano, si hay certificadoras que no son tan buenas como uno esperaría, el precio de ese permiso va a ser menor. Entonces, de alguna manera el mercado lo va a resolver a ese problema. Pero sí es un tema que se discute. Entonces, ¿qué están tratando de hacer los países? Tratar de tener un sistema de ir monitoreando todos esos permisos, porque como te dije antes, el sistema es complejo. Están los nacionales, están los internacionales, están los voluntarios.
Claro, por eso no es que de un país al otro, claro. No es facilísimo. Entonces, eso están tratando de ver cómo va evolucionando, ¿está bien? Para que sean los permisos de la mayor calidad posible. Porque si vos capturás y tenés un permiso de buena calidad, te pagan más, ¿viste? No te pagan 5, por ahí te pagan 15. Entonces, cuanto mejor reputación tenga el país con respecto a la certificación y a la supervisión de los mercados, más probable es que le paguen un precio mayor. Y con un precio mayor es mejor. Ahora, Mariana, pensando en la Argentina y en todas las cosas que tiene que hacer como país para ir hacia y cumplir los objetivos que se pactan en las cumbres climáticas mundiales, la transición energética argentina, ¿vos la ves como una oportunidad? ¿La ves como quizás a veces sobrevaluada? ¿Qué ves, digamos, de lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra propia transición energética, y también lo que tenemos nosotros para ofrecerla al mundo en sus transiciones energéticas? Bueno, y mira, la transición energética es que dentro del proceso de decarbonización que tenés que hacer para cumplir esto de París, tenés que cambiar la matriz energética mundial, ¿está bien? Entonces, y tendrías que más o menos multiplicar por 20 la energía solar y más o menos multiplicar por 10 y pico la energía eólica. Ahora, ¿qué tiene Argentina para ofrecer? Y un montón, porque Argentina tiene, por un lado, solar está en el 33% de países que más potencia solar tienen, que eso es el norte, además tiene el beneficio de que está distribuido en el país. Podemos decir, somos potencia. En el norte, claro, ya sabés que en Jujuy, o sea, ahí somos potencia, pero también eólico tiene en el sur, con lo cual los recursos están bien desparramados. Y Argentina, por ejemplo, es cuarta potencia mundial de energía eólica en el mar, que eso no sé si uno googlea y ve imágenes, este molino que tienen ustedes atrás, sí. Hay países que tienen molinos en el mar. ¿Nosotros todavía no tenemos molinos en el mar? Que yo sepa, no tenemos molinos en el mar, pero somos la cuarta potencia de capacidad de molinos en el mar. Entonces tenemos un potencial bárbaro. Y otra dimensión también muy importante, o sea, nosotros podemos desarrollar tanto solar y eólica como para beneficiarlos de la transición energética. Y otra cosa que tenemos muy buena son los minerales críticos, que los minerales críticos se llaman críticos justamente porque para los países que no los tienen son críticos, porque son necesarios y no los tienen. Eso es, por ejemplo, el litio. Nosotros tenemos litio, que tenemos 10% de las reservas mundiales de litio, que eso es un montón, que es cierto, en 3 provincias está concentrado, que también ahí hay algo, viste, local, de subnacional, que es un tema importante. Y después tenemos cobre, que de a poquito ya se está desarrollando. Y para la transición energética, ¿vos qué necesitas? Baterías para los autos eléctricos y para almacenar renovables. Y también necesitas cables, porque para transmitir electricidad de un lugar al otro necesitas cables, que eso es el cobre. Eso te iba a preguntar, o sea, cobre y litio para las baterías, cobre para los cables, exacto, dos cosas claves para que todos los países transicionen. Como siempre, por ahora, mientras que la tecnología no evolucione más, porque por ejemplo en China están tratando de hacer baterías con sodio en vez de con litio. Entonces siempre hay una ventana para lograr explotar, que es la ventana tecnológica. ¿Y puede que Argentina tenga una oportunidad perdida en ese sentido? Porque está creciendo ese sector, pero entiendo que no tiene las capacidades al máximo utilizadas, ¿no? Y ahí yo creo que ha hecho muchos progresos. Si uno mira los países de América Latina, Argentina es el que más proyectos de litio tiene, ¿está bien? Pero por supuesto tiene que mejorar, porque lo que tiene que mejorar es la estabilidad económica que le das a las empresas y también la capacidad institucional, porque las empresas para producir necesitan permisos, ¿viste? No es que van y se instalan. Entonces, ese tema de darles permisos, cuanto más eficiente sea el Estado en dar esos permisos, más rápido
lo haga, más digitalizado tenga todo, entonces eso facilita la inversión. Y otra cosa también muy importante son las bases de datos, porque si vos tenés bases de datos geológicas Sí. que te quedan, el nuevo que viene a ver si puede conseguir cobre o litio, ya sabe lo que pasó antes. O sea, sería como un Entonces, mapita de dónde un está mapita, ubicado. sí, un mapita un poco, sí, un mapita es una buena manera de decir. Entonces, esas bases geológicas que el que hizo una exploración y no encontró, por ejemplo, avise y el Estado recabe esa información, eso es importante también. Ahora bien, ¿se nos puede pasar el tren? Y si las baterías de sodio reemplazan a las de litio, por ahora no pasa, pero nunca se sabe porque la tecnología es así, se desarrolla. Por ahora no, por ahora tenemos la posibilidad. Y vos, como eminencia en el tema, trabajando en organismos internacionales sobre este tema, ¿qué países mirás como referentes de la transición energética, de que lo están haciendo bien, que están aprovechando sus recursos, que, digamos, han hecho una gran parte de la transición energética de una forma positiva? Y los que son avanzados son los europeos. O sea, los europeos son los que llevan la delantera en estos temas ambientales. Y por eso ahora también están siendo muy estrictos con los demás. Viste que hay unas nuevas regulaciones europeas sobre el comercio de bienes. Contanos eso, teniendo porque hay algunos, digamos, que quizás no conocen bien esto y no lo hemos hablado, sobre el comercio de bienes y los pedidos de la Unión Europea para que entre un producto, por ejemplo, argentino. Claro, bueno, ahí la Unión Europea tiene varias regulaciones, creo que son dos son las que más nos afectan y una tercera podría afectarnos. Una es de la sostenibilidad de las baterías. O sea, el litio no es el litio cualquier cosa. Vos pagás más si el litio fue hecho con un proceso sostenible. ¿Qué quiere decir? Si tuvo en cuenta las comunidades locales, si usó la menor agua posible, si usó, por ejemplo, en la minería, vehículos eléctricos. Ahora hay mucho esto de usar vehículos eléctricos para el transporte de personas, pero también para las máquinas que se usan en las mineras. O sea, Entonces, todo eso miran en la Unión Europea a la hora de comprar litio argentino. Exacto, cada vez lo van a mirar más. Y eso nos va a afectar y eso ya las empresas lo saben y entonces están todos tratando de ver cómo adaptarse. Después está el ajuste de carbono en frontera, que eso es así, eso es para ciertos productos industriales que son aluminio, hierro de acero, cemento y fertilizantes. Si las emisiones del país que vende a Europa son más que las emisiones de producir en Europa, tenés que pagar por esa diferencia de emisiones. Y lo que tenés que pagar es el precio del mercado de bonos de carbono europeo. ¿Está bien? O sea que eso es un ajuste de precios. Argentina no lo impacta mucho, porque no exportamos a Europa esos productos que te estoy diciendo mucho. Exportamos poco. Pero si esa lista de productos se amplía, que eso puede pasar, sí nos afectaría. Lo que más la afecta a Argentina es la tercera regulación que te voy a decir, que es la prohibición de importar a Europa bienes que no puedan probar que fueron producidos sin deforestar. Y esos bienes son soja, carne, caucho, madera, y cacao y café. ¿Qué pasa con la producción argentina? Entonces, la producción argentina de soja y carne es la que estaría más afectada si no pueden los productores probar que fueron producidos sin deforestar. Entonces, por eso hay mucho movimiento en el sector privado para probar la trazabilidad de sus productos. O sea, ¿cómo vas a tener que probar que fueron producidos sin deforestar? Me intriga mucho porque además nos mira mucha gente de campo también, entonces me interesa que lo expliques. Todavía la norma se está haciendo porque hay un periodo de transición hasta diciembre de este año, de 2024. Entonces, ¿cómo tenés que probar? Tenés que
dar las coordenadas de donde vos produciste el bien. Vos tenés tu campo, produciste tus vacas, Sí. que después se hacen la carne que mandás a Europa. Tenés que decir, bueno, las coordenadas de mi campo son estas. Y con imágenes satelitales podés ver todas las imágenes satelitales a lo largo de la historia que hay, ¿no? Y entonces, si a partir de diciembre de 2020 vos deforestaste en ese campo donde están tus vacas que estás produciendo tu carne, entonces no vas a poder exportar a la Unión Europea. ¿Cómo lo chequean los europeos, la Unión Europea, digamos, al productor argentino? ¿Cómo hace ese chequeo? Y con imágenes satelitales. O sea, ellos así analizan el satélite. Cualquiera. Sí. Nosotros también podemos ver las imágenes satelitales. De hecho, en el banco cada vez más estamos usando imágenes satelitales para hacer estudios. ¿Y es estricto eso, digamos? O Sí, sea, es bastante preciso. De todas maneras, uno puede siempre protestar y decir, no, lo que vos ves no es lo que es. Por eso, en este periodo de transición que va a durar todo este año, los países van a poder participar del proceso de definir cómo se va a hacer el seguimiento de si es o no libre de deforestación. Es fuerte esto. Es Ahora, fuerte, sí. ¿por qué no se habla tanto de esto en la agenda, en el debate público masivo, ¿no? Porque probablemente haya muchas personas del otro lado que se estén enterando de esto ahora. Y a veces, no sé, en las redes, en los medios, las discusiones sobre el cambio climático y Argentina y la economía no pasan por esto. Para nada, pero Argentina necesita dólares, no estamos para hablar de cambio climático, es una típica discusión de debate público masivo. Esa. Y yo creo que es porque hay pocos expertos en economía ambiental. Vos decís que tenés que hacer una carrera vos de economía ambiental y vamos todos con vos. No, los que hay, hablamos de estos temas, pero claro, no hay tantos. Igual el banco, el año pasado... O sea, no es intencional que no, se ignore el tema, sino es más falta de información. Claro. Nosotros con el banco, en realidad, como contábamos al principio, yo soy profesora desde hace muchos años en la UCEMA y hace 2 o 3 años que estoy trabajando en el banco, que justamente me contrataron para hacer un informe que relacione el cambio climático y el desarrollo, ¿está bien? Porque justamente mi lema siempre desde que hago estas cosas es que el crecimiento no es enemigo de la naturaleza, vos podés crecer sostenible. Y el banco justamente tiene esa idea que está haciendo en distintos países del mundo, y Argentina fue el primero, ¿está bien? Informes país sobre cómo se une el problema del cambio climático, la situación del cambio climático, con el desarrollo del país. ¿Y qué contanos así y de entonces Argentina que hicimos estás un encontrando? informe que nos llevó bastantes meses, casi un año, y lo presentamos el año pasado en el Senado, justamente en la Comisión de Cambio Climático, y bueno, fueron un montón de personas, para contar justamente eso, cuál es la relación entre cambio climático y desarrollo. Y justamente veíamos que por un lado hay impactos del clima en el desarrollo, porque vimos inundaciones, vimos sequía, que la vimos el año pasado, la vimos en el 2018. Eso es una explicación directa que cuesta de cambio climático. Porcentajes del PBI, no es que es gratis, es todo economía la sequía. Y por otro lado vimos todos otros temas, lo del litio, lo de la eficiencia energética, el potencial de renovables, y también vimos un tema importante que es el tema del empleo verde, ¿viste? Porque la transición energética también trae impactos en el empleo, porque cuando cambias las actividades económicas, los recursos humanos se reasignan. ¿Viste? Hay reasignaciones fáciles, por ejemplo, en Buenos Aires hay algunos colectivos eléctricos, no sé si has tomado alguno. No tomé ninguno, pero sí vino alguien que nos contó. Claro, no son muchos, empresario. pero hay. Entonces, cuando te subís a un colectivo eléctrico, que a mí me pasó, así, viniendo de un lado hacia mi casa, ¿qué es? Y bueno, no es tan distinto el trabajo del colectivero, ¿está bien? Entre manejar un colectivo diésel y uno eléctrico, no. Entonces, esa transición es fácil, pero por ejemplo, si
en algún momento dejar de haber gas y petróleo, digamos, o bajar el empleo en gas y petróleo, transferirte a renovables, si vos sos alguien que hacía un pozo de petróleo, es menos fácil. Entonces ahí hay un rol de la educación para que esa persona o se reentrene naturalmente, si tiene bastantes capacidades, o haya que reentrenarla. Entonces ese tema también es como que nosotros en ese informe lo que hicimos fue economía y cambio climático, pero también temas de empleo, de pobreza, porque también una cosa que pasa es que cuando el cambio climático impacta, si vos sos muy pobre, no solamente perdés todo, ¿viste? Vos vivís en una chocita, en una casa muy pobre, perdés todo lo que tenía. Nosotros estamos cansados de ver en el noticiero, pero además no tenés plata para recuperarte, ¿está bien? Entonces también eso pasa, el cambio climático tiene esa desventaja también, que a las personas con menos recursos las afecta particularmente. Y eso también está muy bien en el informe, que la verdad que estamos muy contentos. Qué interesante de cómo ese informe. salió. Bueno, algún día tenés que venir a profundizarlo y contarnos, pero un poco para cerrar en este informe que vos trabajaste y para llevarle quizás un poco de alegría o de esperanza a la gente, ¿Argentina puede desarrollarse más a partir de su transición energética? ¿Es una oportunidad de desarrollo? Es una oportunidad, por los recursos que tiene, tanto de minerales críticos como de renovables, que tiene un gran potencial. Así que yo creo que sí, que Argentina se puede beneficiar. Lo que tiene es que tener un programa que los gobiernos cada vez más lo ven, que es importante. Y se dan cuenta también que los países vecinos también lo consideran un tema importante, y eso también es un estímulo. Mariana, ha sido un placer conversar con vos. Te apalabro acá en el programa a que vuelvas. Bueno, nos gustaría volverte a invitar. Bueno, mucho gusto y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta entrevista. Recién Mariana Contegrán nos dejó pensando en varias aristas sobre la transición energética y dijimos, vamos a pensar qué están haciendo algunos países, las potencias del mundo en cuanto a la transición energética, algo que quizás hablamos poco hasta ahora en este programa y que es importante. ¿A qué países podemos mirar como referentes de la transición energética? Y hoy invitamos a un colega que está especializado en el tema. Hace poco tiempo hizo un informe muy interesante sobre la transición energética y la geopolítica, que se llama Javier Leuckovich. ¿Leuckovich? Leuckovich. Casi bien. Pronuncio más o menos, ¿viste? Bueno, y además vos, Javier, escribís en Página 12. Sí, escribo en Página 12 y en un portal muy interesante vinculado al medio ambiente que se llama Diálogo Chino. Ahí está, ¿no? Que hablas un poco más de geopolítica también y temas energéticos. Sí, exactamente. Bueno, contanos un poco, a ver, ¿en qué están países como Estados Unidos, China, con la transición energética, con la energía? ¿Están discutiendo las mismas cosas que discute la Argentina? Bueno, en parte sí, en parte no. La verdad es que están en otra escala en todo sentido. En primer lugar porque, digamos, la actitud que ellos tomen, que las potencias, que la Unión Europea, que Estados Unidos y que China tomen en relación a la reducción de sus emisiones de carbono, es determinante para lo que va a pasar con los equilibrios ecosistémicos en las próximas décadas. Digamos, solamente China explica 1/3 de las emisiones de carbono a nivel global hoy en día, así que es un actor determinante. Digamos, el camino que tome es determinante. Estados Unidos también explica un 15% solamente ese país de las emisiones de carbono. Y la particularidad que tiene Estados Unidos respecto de China es que Estados Unidos, en términos per cápita, tiene el doble de las emisiones de carbono que tiene China. Entonces, ¿en qué estado están? Primero, están avanzando muy fuertemente en la adopción de las energías renovables. ¿Por qué lo están haciendo? En primer lugar, porque bueno, tienen compromisos muy ambiciosos de descarbonización de sus matrices energéticas. ¿Qué quiere decir? Reducir la presencia de la generación de energía en base a combustibles fósiles, que son los que generan las emisiones de carbono y que influyen en el calentamiento global.
Entonces, reducir en su mix energético la presencia de los combustibles fósiles en pos de los renovables. Ese es un gran capítulo de lo que están haciendo, pero también hay otras cuestiones que las potencias están avanzando, por ejemplo, la adopción de la electrificación del transporte, autos eléctricos, buses eléctricos. O sea, ¿son dos países que ya están más avanzados en la electrificación del transporte? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea como China están más avanzados y están avanzando a un ritmo muchísimo más veloz de lo que estamos avanzando nosotros. Y esto, digamos, para hacer el planteo en líneas generales, me parece que por lo menos es la postura que yo, o la visión que yo tengo al respecto y que he leído bastante también en este sentido. No solo están avanzando en esa dirección por una cuestión ambiental y para honrar sus compromisos de descarbonización, como decía, que son muy ambiciosos, sino porque además hay una cuestión de una carrera tecnológica que las potencias están llevando adelante, porque son las tecnologías que van a, digamos, que van a dominar o que van a hacer mella a lo largo de todo este siglo XXI. Entonces hay un interés tanto de la Unión Europea como de China como de Estados Unidos, entre otros, pero principalmente de ellos, por pisar fuerte en el dominio de estas tecnologías. ¿Qué sería? ¿Qué son estas tecnologías? Bueno, por ejemplo, China produce actualmente el 80% de los paneles solares que se venden en el mundo. Sí. O sea, domina casi absolutamente ese mercado, que obviamente, y que es un mercado súper importante. O sea, hoy en día las energías renovables se mueven básicamente por la adopción de la energía fotovoltaica, o sea, a través de los paneles solares. En un contexto geopolítico como el que vivimos, de bastante tensión entre Estados Unidos y China, digamos, es claro que Estados Unidos también tiene un interés, además de ambiental, industrial y tecnológico, en poder competir con China a ese nivel, en la producción y en la investigación, en la generación de tecnología para después venderla a otros países y así alimentar su propio crecimiento económico. ¿Se entiende? O sea, es una inquietud también económica de largo plazo que tienen estos países en avanzar en este tipo de sectores, así como la inteligencia artificial. Las energías renovables son un sector de mucho desarrollo y de potencial de crecimiento económico. Y a ver, China, ¿en qué es más fuerte en cuanto a las energías renovables y su transición energética? China está avanzando, ya te digo, muy fuertemente en la adopción de las renovables, fundamentalmente los paneles solares. Para tirarte un dato más o menos ilustrativo, en el 2023 China incorporó tanta energía solar como todo el mundo incorporó en el 2022. O sea, es un ritmo muy grande el que está teniendo, a punto tal de que China está mejorando su balance energético en los últimos 10 años mejoró su balance energético. ¿Qué quiere decir? Está incrementando el peso de las renovables, de la generación de energía con bajas emisiones de carbono, a pesar de haber crecido mucho en estos años, lo cual es más difícil porque cuando la economía crece se consume más energía. Es decir, que la torta crece y además en esa torta ampliada crece el peso de las renovables, lo cual, bueno, es un desafío muy importante que China está llevando adelante. De hecho, se estima que China va a llegar a sus metas, que son bastantes, de adopción de renovables, de descarbonización, de hacer más verde su economía, antes incluso de lo previsto. Muy a lo China, que, bueno, digamos, planifica y cumple. Lo mismo Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos está avanzando también muy fuertemente en las renovables, particularmente también en solar, porque los precios de los paneles solares, de la generación de energía a través de los paneles fotovoltaicos han bajado mucho. Entonces es menos costoso adoptar este tipo de tecnología, digamos, dejar de utilizar el petróleo, el gas o el carbón y adoptar estas tecnologías ya no es tan costoso porque los precios de la solar han bajado mucho. Y Estados Unidos
así como China, que es una economía, digamos, en donde el Estado obviamente que tiene una presencia superlativa, es un Estado planificador. Estados Unidos, muchas veces a contramano de lo que nosotros pensamos acá, respecto de que es una economía, digamos, muy dirigida por el privado, con poca presencia del Estado, con una mirada, con poca política industrial, no es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo en Estados Unidos y en la Unión Europea es un resurgimiento de la política industrial. De hecho, se habla de neoproteccionismo, se habla de vuelta, una nueva política industrial asociada justamente al cambio climático. Por eso te digo que hay dos maneras de verlo que son complementarias. Una manera ambiental y otra manera estrictamente económica. Económica y geopolítica. Exacto. Por ejemplo, Estados Unidos, en la administración, no solo de Biden, sino también de Trump, sobre todo a nivel estadual, y ahora de Biden con todo, a nivel federal, ha lanzado una serie de medidas muy fuertes, muy ambiciosas de promoción de estos sectores. Por ejemplo, créditos fiscales, digamos, diferentes medidas para que los privados se vean más tentados a invertir en renovables, ¿no? Y esto ha tenido un efecto muy grande en la economía norteamericana que se va a ver en los próximos años en un avance de las renovables frente a los combustibles fósiles. Pero lo mismo también con la electrificación del transporte, es decir, autos eléctricos. Y también por su parte la Unión Europea, no solo por el lado de política industrial, sino que hay un gran debate en torno a la cuestión proteccionista. Yo hace poco tuve la suerte de asistir a un encuentro anual que se hace en la OMC en Suiza, en donde a mí me sorprendió muchísimo, pero había una enorme cantidad de paneles y estamos hablando de un debate en Suiza, no tiene nada que ver con la Argentina, es otra escala de discusión y demás, y en la OMC, que es el organismo que se supone que vela por el libre comercio a nivel mundial, ¿no? Y en ese organismo, ¿qué es lo que se discutía en una gran cantidad de paneles? Si las regulaciones de la Unión Europea vinculadas a la cuestión ambiental se podían considerar como neoproteccionismo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea están poniendo en práctica un mecanismo para castigar las importaciones que Recién tienen... nos contaba un poco Mariana Contegrán, Claro. las restricciones que pone la Unión Europea para importar productos. Claro. Entonces, eso está abriendo un gran debate, por supuesto una discusión también en todos los países en desarrollo, de decir, bueno, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que mejorar la manera de producir para poder seguir ingresando a mercados como Unión Europea. Entonces, de vuelta todo esto para subrayar que hay una cuestión ambiental, por supuesto, pero también hay una gran discusión económica alrededor de, bueno, digamos, de todas las inversiones necesarias para llevar adelante la descarbonización de la economía. Javier, muchas gracias por venir a Transición 2030. Gracias por la invitación. Te seguimos en tus notas y a todos ustedes esperamos que la hayan pasado igual de bien que nosotros, que hayan aprendido igual que nosotros. Los esperamos el fin de semana que viene con más programa, con más Transición 2030. Que esté muy bien.